Ya regresamos para hablar del anuncio del gobierno federal sobre un plan para modernizar las plantas de generación de energía sin elevar costos a los usuarios. El presidente López Obrador anunció una estrategia para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y convertirla en una empresa fuerte que genere energía sin que aumente el precio de la electricidad en nuestro país. Luego de que había afirmado que los gobiernos anteriores habían desmantelado deliberadamente a la empresa, algo parecido a lo de Pemex. Como parte del plan, dijo que se llevará a cabo la modernización de las plantas hidroeléctricas. Detalló que se le entregó una parte importante en el pasado a empresas particulares y en lugar de haber mejorado, ha empeorado la generación y la transmisión eléctrica. Insistió el presidente en que han hecho contratos leoninos, incluso les dijo, para favorecer a particulares y que hay 7 gasoductos que están parados, pero la CFE debe de erogar 21,000 millones de dólares en el mediano plazo. ¿Qué decir de este asunto? Para abundar para analizar, examinar este asunto, está con nosotros Gonzalo Monroy. Él es especialista en temas energéticos. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, muy buenas noches. Sabes que es un tema muy técnico. Así es. ¿No? Pero te voy a invitar a que dejemos a un lado lo técnico y te voy a hacer preguntas muy, muy claras. ¿Sí efectivamente hubo un intento deliberado de los gobiernos anteriores de debilitar a la Comisión Federal de Electricidad? No. De hecho, justamente hay que replantear todo ese tipo de esquemas de una narrativa que no corresponde a la realidad y sobre todo a la realidad específica de CFE. Este proceso no nació ayer. Cuando dice el presidente López Obrador y el director Manuel Bartlett que la Comisión Reguladora de Energía había nacido con la reforma energética, pues bueno, ese es un proceso de hace 25 años, no apenas de un sexenio. Sí, la CRE lleva mucho más. 25 años, la acaba de cumplir apenas el año pasado. Un punto esencial de esto es que la CFE se ha ido modernizando, ha dejado cada día más de lado las plantas que le son más obsoletas, las más caras, las más contaminantes. ¿Plantas te refieres a las termoeléctricas de combustóleo y las que generan la electricidad, ¿no? Principalmente las que contaminan mucho, producen poco y nos cuestan mucho a los mexicanos. Correcto. En ese proceso la CFE hizo procesos muy competitivos finales de los 90, 97 es cuando empiezan, sobre todo con el programa del productor independiente de energía. En este proceso, que era una licitación internacional, la CFE decía, yo que necesito una planta de 500 megawatts en algún punto de la República, Monterrey, Tuxpan, Tamaulipas, centro del país, Guadalajara. ¿Qué termina pasando? Se hace una licitación internacional y las empresas ofrecían los precios más competitivos que pudieran ofrecer. Pero ahí, digamos, déjame ponerme en la postura de lo que dice López Obrador. ¿Por qué la CFE dejó ella de construir plantas para la generación? ¿Por qué tuvo que salir al mercado a buscar esa generación de electricidad? Muy buena pregunta, Leo. Eso es lo que termina ocurriendo y hay que ponerlo en el contexto. En 97 México se está recuperando apenas de la crisis de 94. Todavía no teníamos inversión porque estábamos pagando el rescate financiero que habíamos tenido antes. El FOBAPRO. Ese es el FOBAPRO, exactamente, entre otras cosas. ¿Qué termina pasando más adelante? Se dan cuenta de que CFE construir una planta por sí solo le salía muy caro y normalmente los intereses de los sindicatos, no solamente del sindicato de CFE o de en ese caso también de Luz y Fuerza que existía en ese momento, sino también incluso de la construcción, terminaban encareciendo todos los costos. Este riesgo de construcción comercial se le pasa a los privados y que sean ellos los que ofrezcan en una tarifa donde simplemente CFE les ponía cuál era el precio máximo y a partir de ahí todo para abajo. Ahora, eso es neoliberal, Gonzalo. Completamente, pero ¿sabes una cosa? De esas cerca de 48 contratos firmados son los más bajos de generación que tenemos. O sea, es más barato generar la electricidad ahí y lo compra más barato. Es correcto. Bueno, pues ahí está. Ese es el elemento crucial. Y aquí déjame hacer una pequeña... ¿Y qué utilizan para generar electricidad los privados? Típicamente ciclo combinado que sea alimentado por gas natural. Sí. Y es ahí justamente donde se abre mucho del debate que se abrió precisamente hace unos días con el presidente López Obrador, que no entendieron bien de cómo funciona el mercado del gas natural. Ahí es donde tenemos que explicarle muy bien a la gente esa parte. A ver, pues venga, porque dice hay 7 gasoductos que están cerrados. Exactamente, y estamos pagando por ductos. A ver, si bien entiendo, nosotros en México que sí producimos gas, pero no por alguna razón no lo podemos llevar a las plantas, tenemos que importar gas de Estados Unidos. Muy barato, por cierto. El más barato del mundo. Es el gas tejano que cuesta muy barato, pero hay que traerlo a México. Exactamente. Y para traerlo a México se necesitan los gasoductos. Exactamente. Y ahí el gobierno, en lugar de construir el gasoducto, se lo dio a privados.
Ha ocurrido un fenómeno muy interesante. Otra vez, lo que hizo CFE y el gobierno en general, y lo hizo muy bien, es evitarse todos los riesgos y sobrecostos de la construcción. Eso que lo hagan los privados, y si lo hacen bien, muy bien. Y si no lo hacen bien, les podemos penalizar. Hay un elemento central que no entendieron de cómo funciona el mercado de gas natural. Estos ductos prácticamente son ductos dedicados y en exclusiva para la CFE. CFE lo que hace es, yo voy a poner una planta en algún punto de la República y obviamente como va a ser de gas natural, la tengo que alimentar de algún lado. Correcto. Entonces lo que firmo es un contrato de transporte de gas natural. Una empresa TransCanada, los Yenova, los que mencionaron ayer, se encargan de hacer precisamente eso, igual en condiciones de una licitación pública internacional bastante transparente. Los términos son de todos conocidos. ¿Qué termina? Entonces ellos te construyen el gasoducto, exacto, tú lo conectas a tu planta y ya empiezas a generar electricidad. Ahí déjame hacer dos aclaraciones clave con respecto a lo que dijo el presidente y sobre todo el director Manuel Bartlett ayer. Es que la Comisión Reguladora de Energía los aprobaba. No, lo único que hace la Comisión Reguladora de Energía es revisar el modelo de contrato, poner una tarifa máxima, que es la práctica internacional que ocurre en todas las partes del mundo, y a partir de ahí se hace la licitación. Y siempre que el precio esté por debajo de ese precio máximo, simplemente se puede firmar el contrato. Eso es lo que termina pasando. ¿Qué ocurre más adelante? Estos ductos, como son prácticamente en exclusiva para la CFE, tienen una capacidad mínima para terceros, simplemente no tienen una alternativa para alguien más. Si CFE no los paga, los ductos simplemente son inservibles. Y no es que sea tan sencillo agarrar, llevarte tus tubos. Claro. No es sencillo. Sí, me los llevo a Vietnam. Es prácticamente irreversible. Es una inversión irreversible. Ergo, para poder justamente financiar ese tipo de contratos, se viene el cargo fijo de capacidad. En este caso, lo que cobra la CFE, o mejor dicho, le cobran a la CFE son dos cargos. Uno, el cargo fijo, que es toda la parte de la inversión, el rendimiento, que queda aparte acotado, no es que estén haciendo una millonada de eso. Y por un segundo parte, que es el uso del cargo por uso, que es efectivamente lo que está fluyendo por ahí. O sea, el privado dice, yo te construyo el gasoducto, pero tú me tienes que asegurar, pase o no pase gas por ahí, ciertos costos. Exactamente. Para que la gente entienda, digamos. Exactamente. Aquí no es de que no te pago porque no lo usé. No, señor, pero ya construí. Ahora déjame irme un pasito anterior. ¿Por qué no el gobierno construyó esos gasoductos? Otra vez. Porque no tenía dinero. La restricción presupuestal, exactamente. Era meterle mejor a programas de pobreza, educación, infraestructura en otros ámbitos, seguridad. Y simplemente no alcanzaba el dinero. La inversión en ductos es bastante grande. No, yo lo sé. Ahora, ellos, lo que vi de las empresas, dicen, pues yo no he podido operar esos gasoductos en parte porque, pues otra vez, tienen problemas con gente en las comunidades, se los pinchan, en fin, ¿no? Termina ocurriendo un fenómeno muy interesante ahí, y es ahí donde creo que nos engañaron con la verdad en la declaración de ayer. Porque, por ejemplo, lo dice claramente la reforma energética, se tiene que hacer un proceso de consulta pública previa e informada con cada una de las comunidades donde se va a desarrollar un proyecto de infraestructura, sean ductos, sea una refinería, sea un proyecto de exploración y producción, se tiene que hacer ese trabajo con las comunidades. Todo esto constituye la licencia social. Este proceso ya se hizo. Déjame ser ahí muy claro. Las comunidades, específicamente son 3 gasoductos los que presentan estos problemas. Hablaron de 7, pero son 3 específicamente los que tienen ese problema de conflictividad social, que están renegando de los acuerdos previos. El caso, por ejemplo, el de Tuxpan-Tula, hace apenas unos meses, en noviembre, diciembre, la empresa que lo estaba desarrollando dijo, ¿saben qué? Voy a cancelar el proyecto, no puedo hacerlo, precisamente por una especie, llamémoslo, de extorsión de las autoridades municipales. A ver, déjame, cuando dice López Obrador contratos leoninos, ¿se refiere a los contratos cuando la CFE compra electricidad de privados o a estos contratos con los gasoductos, o ambos? La duda, por desgracia, es de que Andrés Manuel, hay un segmento incluso en su declaración de la mañanera de 22 segundos donde mezcló términos de generación, de transmisión y de por eso te pregunto. Eso abrió muchísimas dudas a todo mundo. Déjame ser súper claro. La duda es completamente legítima. ¿Qué termina pasando? Está hablando de que estamos comprando electricidad a privados. Bueno, es la generación más barata. Es que estamos pagando ductos que no utilizamos. Bueno, son ductos que básicamente están hechos a la medida de CFE y se construyó para CFE. CFE debería estar ahorita y justamente el gobierno federal acompañando a estas empresas para que se puedan completar los proyectos. Ahora, en ese sentido, ¿son contratos leoninos? Tú dices no. No, de hecho en realidad... O sea, déjame ponértelo, porque aquí se puede comparar. Claro. ¿no? O sea, es con estándares internacionales. Tú puedes ver un contrato que se hace en México y un contrato que se hace en España o en Argentina, en fin.
¿Son leoninos? No, ¿Nos cobran más a los mexicanos? No, realmente ¿No? está prácticamente en línea y de hecho la regulación mexicana es bastante estándar en ese sentido. Te lo puedo adelantar, en términos de rendimiento de lo que se están llevando las empresas de ganancia, está acotada a un 15%, que es exactamente lo que cobran en Texas, lo mismo que cobran en Francia. O sea, no pueden tener utilidades por arriba del 15%. No, porque es una actividad regulada. Sí. Fíjate, un elemento No, donde... bueno, y es una especie de monopolio natural, ¿no? Exactamente. Fíjate, un elemento donde esto no se cumple. Sí. Ya estamos hablando de Rusia cuando alimenta con su gas natural a Europa. Sí. Ahí sí ya terminan cobrando unas cantidades... Bestiales. Exactamente. Ahora, déjame preguntarte, porque dice López Obrador, vamos a renegociar. ¿Se puede renegociar estos contratos? Digo, siempre se puede renegociar, ¿no? Exactamente. Pero las empresas dicen, híjole, yo tenía este contrato firmado con el Estado mexicano, ahora me van a decir que me van a cambiar los términos. ¿Qué va a ocurrir en ese sentido? Ese es un elemento muy interesante porque lo que ocurrió ayer, esa intimidación literalmente desde el Bully Pulpit, que es la presidencia de la República, desde Palacio Nacional, ponen a las empresas completamente a la defensiva. ¿Se pueden agarrar y renegociar los contratos? Sí, vamos a ver, a lo mejor es extendiendo un poquito más el término de los contratos, que en lugar de ser de 25 años, va a ser de 30 a 35, eso bajaría los costos. Sí. Todos estos costos, y déjame ser súper claro, también para el público, injustamente pensamos de que es que CFE me cobra mucho. No, en realidad, la Secretaría de Hacienda, hasta la reforma energética, era quien le ponía las tarifas a la CFE. CFE tiene sus costos y cobra una parte menor a ellas. En términos, por ejemplo, después de la reforma energética, es la CRE quien le pone las tarifas y ahí se hace ese diferencial. Cuando hablan el presidente y la administración en su conjunto de que quieren bajar las tarifas, pueden hacerlo unilateralmente, sabiendo e implicando de que lo que estamos hablando es mayores subsidios. Mayores subsidios. Pero regreso al tema o sea, sí hay un estilo aquí de López Obrador de como dar el machetazo y decir, a ver, acá, y ya los traigo a negociar y algo les saco. Que si te fijas es muy similar a lo que hace el presidente Trump, precisamente. Sí, claro. Intimidas justamente a tu contraparte. Se los hizo a los bancos. A los demócratas. No, aquí en México. También. Aquí en México se lo hizo a los bancos con las comisiones bancarias. Pues sí, negociamos. Y algo les saca. Entonces, pues algo les va a sacar a las empresas privadas, al parecer. Lo cual hubiera sido interesante y hubiera sido completamente innecesario lo que ocurrió ayer, precisamente. Si se hubiera sentado con las empresas de que, a ver, replanteemos los términos del contrato, mayores términos, renegociemos tasas, todo eso yo creo que las empresas estarían dispuestas. Es que lo que te dicen muchos es no se sientan. Si tú no les das un golpe primero, no se sientan. He escuchado ese argumento, creo que tiene méritos, como decir, como sacar los dientes, ¿no? Y amenazar, y entonces, pues sí me siento y algo le saco. Déjame nada más darte un punto de referencia. Eso normalmente ocurre en negociaciones de corto plazo. Sí. Pero, por ejemplo, los proyectos de energía son proyectos de 15, 20, 50 años. La relación es muy larga. Ergo, hacer ese tipo de cosas podrá servir muy bien para 6 años, pero no para 40 o 50. Gonzalo, muchas gracias por venir. Es un tema muy complejo. Ya no hablamos del tema de las puertas giratorias, pero sí lo vamos a hablar, ¿no? De estos funcionarios que antes estaban en CFE y luego se pasan a la iniciativa privada. Es todo un tema también que tiene que ver con muchas cosas, pero ya lo tocaremos en su momento. Gracias Leo, muchas gracias por habernos ayudado a entender lo que ocurrió el día de ayer con este anuncio. Gracias. Gonzalo Monroy. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.